Este que tengo aquí detrás es un árbol de zapote blanco y el día de hoy en Huerto Mexicano hablaremos sobre sus características, cuidados y beneficios. Acompáñame. Su nombre científico, Cassimirua edulis. Es originaria de América Central y la podemos encontrar desde México, todo Centroamérica y parte de Sudamérica, además de las Antillas. Es propia de climas cálidos, semicálidos y templados. El árbol alcanza una altura que van entre los 2 y los 10 metros. Por lo general podemos encontrar este árbol en sitios que estén entre los 500 y los 2600 metros sobre el nivel del mar. Este es un árbol perennifolio, es decir, que permanece siempre verde a lo largo del año. Su corteza es peculiar, rugosa y muy estética, como pueden apreciar. Realmente me gusta mucho cómo luce. Posee flores hermafroditas de 5 pétalos en color amarillo verdoso y blanco. Su fruto mide entre los 6 y los 10 centímetros y es rico en vitamina A y C. Su color externo es de color verde tornándose amarillo, con una pulpa suave, carnosa en su interior, y llega a poseer entre 2 y 5 semillas. Su textura es parecida al aguacate maduro y su sabor tiene notas un tanto a plátano, manzana, pera, melocotón, no sabría describirlo. Así que su sabor para mí es un tanto peculiar, no a todos gusta, es ligero, dulce, pero nada como probarlo, porque al final deja también un saborcito un tanto amargo. Además de la fruta del zapote blanco se aprovecha la raíz, la corteza, las hojas, además de su semilla particularmente, gracias a las propiedades que posee. Así que ahora veamos cómo es que se emplea en la medicina tradicional. El zapote ayuda a disminuir los dolores reumáticos consumiendo la fruta. La infusión de corteza y hojas sirve para tratar la presión arterial, ansiedad e insomnio, además de los calambres. Y al igual que el plátano que sirve para calmar los calambres, en algunas personas tiene el efecto contrario. La corteza, hojas y sobre todo las semillas tienen una acción sedante y analgésica y por lo tanto es considerada una planta hipnótica. Es antiinflamatorio y estimula el útero, además de que tiene efectos diuréticos. Ayuda a controlar la diarrea y puede estimular el vómito. Las semillas tostadas y molidas han sido empleadas para tratar úlceras y favorece la cicatrización. También se emplea en baños postparto y en el tratamiento de diabetes. Esto tomando una infusión cada tercer día en ayunas. Por sus efectos sedantes se emplea para poder conciliar el sueño y de allí que reciba el nombre de zapote dormilón. Se le conoce también con el nombre de zapote nova, zapote somnífero, huarata en purépecha, Izcatzopot en náhuatl, que significa zapote blanco, además de cochizapot, que significa zapote del sueño. Lo encontramos también con el nombre de cipote, pera blanca, matasano o pera mexicana. Algo que deben saber es que el zapote blanco tiene ciertas contraindicaciones. La principal es que puede llegar a generar gastritis y que tiene cierto grado de toxicidad, principalmente contenida en las hojas, corteza y la raíz, por lo que hay que emplearlo con cierto cuidado. El zapote blanco es quizá menos popular que otro tipo de zapotes en México, pero una de las ventajas es que este árbol crece de forma silvestre con prácticamente nada de cuidados. Aún así, si quieres tenerlo en casa, estos son los requerimientos que necesitas para tenerlo. Se desarrolla bien a pleno sol o en semisombra, y esto porque llega a crecer o es frecuente en bosques, por lo general de pino y encino. En cuanto a tierra, prefiere suelos profundos, bien drenados y no le van bien suelos salinos.
Es uno de los árboles que soporta mejor la sequía, aguantando de 4 a 5 meses de prácticamente nada de agua. Si queremos plantar un árbol de zapote blanco, es mejor que lo hagamos durante el periodo de la primavera. Y cuando está pequeño hay que cuidarlo de las heladas. Una vez que es una planta adulta, soportará temperaturas hasta -1 grado centígrado. Si las heladas en tu zona son muy fuertes, lo que pasará es que perderá las hojas. La fruta la encontramos particularmente a finales de la primavera y principios del verano. Si llegas a tener este árbol, el riego que necesita es de 1 vez a la semana, sobre todo en sus primeras etapas de desarrollo. Y no tolera el agua estancada, para que tengamos cuidado con encharcar la tierra en donde se encuentra. Hay quienes podan esta planta en invierno principalmente para provocar que produzca frutos, aunque en realidad no es necesario porque, como les digo, crece de forma silvestre y es bastante abundante. La propagación de esta planta se da por injerto, pero principalmente por semilla. Miren, aquí les muestro estas plantitas pequeñas que han nacido a partir de las semillas de los frutos que han caído del mismo árbol. Mantente al pendiente de Huerto Mexicano dando clic en esta parte de aquí, porque próximamente les enseñaré cómo germinar la semilla. Pero les adelanto que esta germina entre los 30 y los 40 días y que una vez que tengamos la planta podemos cosechar y disfrutar de sus frutos a los 3 o los 4 años. Espero, como siempre, que esta información sea de utilidad. Nos vemos la próxima semana con alguna otra planta para nuestro huerto jardín o que podamos encontrar en el campo. Hasta la próxima.